Teoría atómica y descripción de la naturaleza. Una obra de Niels Bohr. Prólogo. Cuenta Jorge Luis Borges en Ficciones que es un desvarío laborioso y empobrecedor escribir vastos libros para explicar una sola idea que cabe expresar en unos pocos minutos. Mejor es, dice, simular que esos libros existen y hacer una breve reseña de ellos. Así nos relata la siguiente historia. Encontrándose en cierta ocasión él y Bioy Casares cenando en un bar que solían frecuentar, dieron con un libro perteneciente a un viejo conocido de su padre fallecido meses atrás. El libro en cuestión era el tomo 11 de la primera enciclopedia de Tilón, vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido. Dejemos de lado por el momento la pregunta de quién inventó Tolón. Lo que ahora nos interesa es saber qué rasgos distintivos lo caracterizan. El primero y más importante de todos es que sus habitantes no conciben el mundo como un concurso de objetos en el espacio, sino como una serie heterogénea de actos independientes que se desenvuelven de modo sucesivo en el tiempo. No entienden que lo espacial pueda perdurar en el tiempo. Dicho a la manera de Borges, la percepción de una humareda en el horizonte y después del campo incendiado y después del cigarro a medio apagar que produjo la quemazón es considerada un ejemplo de asociación de ideas. De ahí que en la literatura de Tilón abunden los objetos que se convocan y se disuelven en un momento, lo que no impide que en las situaciones de simultaneidad se combinen entre sí para determinar otros objetos en un proceso prácticamente infinito. Cree Borges que este planteamiento invalidaría toda ciencia, porque explicar un hecho es unirlo a otro, y esa vinculación en Tilón es un estado posterior del sujeto que no puede iluminar para nada el estado anterior. No obstante, añade, la paradójica verdad es que las ciencias existen ahí en casi innumerable número. Algo parecido acontece con las escuelas filosóficas. Una niega el tiempo, razona que el presente es indeterminado, que el futuro no existe porque aún no es, y que el pasado no tiene realidad sino como presente o como futuro. Otra declara que en cada interacción nos desdoblamos, y así cada universo es una multiplicidad de universos y cada hombre una multiplicidad de hombres. Uno en cada universo. Otra, en fin, que todos los procesos tienen lugar única y exclusivamente en nuestro cerebro. Las operaciones con los objetos simultáneos se declaran aquí imposibles.
Solo el concurso de nuestra conciencia puede generar nuevos fenómenos. Entre las doctrinas de Tilón, comenta Borges, la que ha merecido mayor escándalo es el materialismo, con el objeto de exponerlo de la manera más clara posible y eliminar así toda reticencia contra él. Un heresiarca ideó, por supuesto sin éxito, el sofisma de las 9 monedas de cobre que, en su versión más común, juzgue el lector, dice: el martes, X atraviesa un camino desierto y pierde 9 monedas de cobre. El jueves, Y encuentra en el camino 4 monedas, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes, Z descubre 3 monedas en el camino. El viernes de mañana, X encuentra 2 monedas en el corredor de su casa. Parece ser, comentaban los jerarcas de Tilón, que de semejante historia el pérfido heresiarca quería deducir ni más ni menos que la realidad es la continuidad de las 9 monedas recuperadas. Por su parte, argumentaba que era absurdo imaginar que 4 monedas no habían existido entre el martes y el jueves, 3 entre el martes y la tarde del viernes, 2 entre el martes y la madrugada del viernes. Es lógico pensar, añadía, que han existido siempre, siquiera de algún modo secreto, de comprensión velada a los hombres en todos los momentos de esos 3 plazos. No obstante, la clara formulación de la paradoja y los esfuerzos del heresiarca, los habitantes de Tilón se limitaron a negarla o ignorarla. En su opinión, todo era fruto de la falacia verbal basada en el uso inadecuado de unos conceptos que habían sido construidos fuera del dominio en el que ahora se aplicaban. En estas circunstancias, decían, nada tenía de extraño que nos llevasen a conclusiones erróneas. Por ejemplo, los verbos encontrar y perder deberían utilizarse teniendo presente su limitado rango de validez, porque de lo contrario, su mismo uso presupondría la permanencia de las monedas, es decir, la identidad entre las pérdidas y las encontradas, es decir, la identidad entre las perdidas y las encontradas, asunto que por lo demás es el que se discute. Algo parecido añadían las circunstancias herrumbradas por la lluvia del miércoles. Semejante frase presupone que se trata de demostrar, a saber, la persistencia de las 4 monedas entre el martes y el jueves. El problema es, pues, y en definitiva, un problema derivado de la necesidad de decir a los demás lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido. Es un problema metodológico y de lenguaje, no de la realidad. A quien esto escribe, no le cabe duda de que esta espléndida historia es fruto de la mente prodigiosa de Borges y no de la sociedad alguna, dirigida por un obscuro hombre de genio. Dicho con otras palabras, Borges inventó Tilón,
Lo que será para siempre una incógnita es saber si cuando escribió este relato el escritor argentino tenía en mente la teoría cuántica y algunas interpretaciones de su formalismo, o si todo se debe a la casualidad. Porque, ¿cómo comprobará el lector al ir pasando las páginas de este libro? El mundo real, nuestro mundo, se parece demasiado a Tilón. La sociedad que diseñó su comprensión en el dominio microscópico tenía su sede en Copenhague. Y el hombre de genio, nada oscuro en este caso, que los dirigió, se llamaba Niels Bohr. Él escribió este libro y como habían hecho ya antes Aristóteles, Newton y Einstein, fue capaz de alumbrar una nueva concepción del mundo, el mundo de la complementariedad. Secuencias para una imagen. Niels Bohr, Niels Henrik David Bohr, nació el 7 de octubre de 1885 en el seno de una acomodada familia danesa, hijo de un famoso fisiólogo, profesor de la Universidad de Copenhague y de una mujer inteligente y liberal. Creció junto con sus hermanos Jenny y Gerald en un ambiente culto y estimulante que le sumergió desde la más tierna infancia en un mundo donde las ideas y los puntos de vista conflictivos se examinaban racionalmente, favoreciendo así en ellos el desarrollo de la capacidad de análisis necesaria para profundizar en el conocimiento. A pesar de que Niels Bohr admiraba las cualidades de su hermano 2 años más joven, lo cierto es que todos lo veían como el especial de la familia y siempre esperaron alguna contribución excepcional de él. La realidad parecía, sin embargo, contradecir esta esperanza. Harald obtuvo su doctorado 2 años antes que Niels y a los 24 años fue reconocido muy joven como un distinguido matemático y ganó una medalla de plata jugando de medio con el equipo de fútbol danés en las Olimpiadas celebradas en Londres en 1908. Todo un récord. Niels, por su parte, hizo un bachiller notable, excepción hecha del lenguaje, asunto al que nos referiremos por extenso más adelante. Acabó con éxito una carrera que no obstante no cabe calificar de extraordinaria y aunque era un joven deportista, nunca pasó de suplente en el equipo nacional. En su tesis de licenciatura y en su tesis doctoral estudió la teoría electrónica de los metales. Parece ser que fue aquí trabajando sobre ellas cuando Bohr empezó a darse cuenta tanto de las limitaciones de las teorías clásicas al utilizarlas para estudiar el comportamiento de los electrones, como de la necesidad de introducir un modo radicalmente distinto en la descripción de los procesos atómicos. Algunos autores sitúan también en la física el nacimiento del interés de Bohr por las cuestiones filosóficas en general y gnoseológicas en particular, aunque la verdad parece ser que esa preocupación tiene un origen muy anterior en el entorno familiar al que ya nos hemos referido y en ciertas lecturas tempranas. La opinión del autor de este prólogo es que Bohr fue ante todo un gran
gnoseólogo, y precisamente por esa razón trataremos de precisar ahora esos antecedentes. Christian Bohr, su padre, era uno de los personajes en torno a los cuales giraba la vida intelectual de la ciudad de Copenhague. Como fisiólogo estuvo involucrado en una de las disputas filosóficas cruciales de su tiempo, la que enfrentó a los vitalistas con los mecanicistas, y en la que terminó inclinándose a favor de los primeros. Miembro de la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras y amante de la polémica, decidió continuar las discusiones de esta en unión del filósofo Gerald Hofding y el físico C. Christiansen en una tertulia de café. Cansados pronto de esas reuniones, trasladaron los encuentros a sus respectivas casas con el motivo de cenar juntos cada 15 días. Poco después se incorporó al grupo el filólogo Wilhelm Thomsen y ocasionalmente algún que otro profesor extranjero que visitaba Copenhague. Bien, lo que aquí nos interesa es que Niels y Harald asistían a esas discusiones cuando la cita tenía lugar en la casa de Christian Bohr. Es muy probable que Niels haya empezado a apreciar ahí el significado de la discusión como medio de clarificación en lo que llegó a ser un verdadero maestro, ayudando incluso a los demás a expresar sus propias ideas gracias a la gran capacidad de inspirar afecto y confianza que tenía. La necesidad de considerar con rigor los temas importantes y quizás las limitaciones del lenguaje ordinario en la descripción de ciertos fenómenos. Lo que sí es seguro es que más tarde, ya en la universidad, Niels siguió los cursos de historia de la filosofía y los de lógica que dictaba el profesor Hofding. Se sintió atraído por Spinoza y leyó con entusiasmo los estudios de la vida de Kierkegaard. Las otras raíces del interés de Bohr por la filosofía deben buscarse más que en William James, en el librito Las aventuras de un estudiante danés, escrito por el poeta y filósofo danés Paul Martin Moller. Dada la gran influencia que esta obra tuvo sobre Bohr en un tema tan crucial como el principio de complementariedad, nos detendremos algo más en este asunto. Lo que le llama especialmente la atención de esta novela era una conversación entre dos primos, uno de los cuales era el muy práctico, mientras que el otro, en quien Bohr se reconocía, era más bien dado a las meditaciones. Al tratar de aclarar las dificultades que le confunden, este último dice: claro que he visto antes pensamientos escritos, pero desde que he percibido de una manera distinta la contradicción implícita en esa acción, me he sentido incapaz de escribir una simple frase. Y aunque la experiencia ha demostrado incontables veces que esto se puede hacer, me torturo a mí mismo intentando resolver el inexplicable misterio de cómo puede uno pensar, hablar y escribir. Un movimiento presupone una dirección. La mente no puede proceder sin moverse a lo largo de cierta línea, pero antes de seguir esa línea se debe haber pensado en ella. Por consiguiente, uno ha pensado ya cada pensamiento antes de pensar en él. Así, cada pensamiento que parece durar un instante presupone una eternidad,
¿Cómo puede entonces surgir ningún pensamiento si debe haber existido ya antes de ser producido? Cuando tú escribes una frase tienes que tenerla en tu cabeza antes de escribirla, pero antes de tenerla en tu cabeza debes haberla pensado. De lo contrario, ¿cómo ibas a saber que podía generarse esa frase? Y antes de pensar en ello, tienes que tener una idea de ello. Si no, ¿cómo cómo podría habérsete ocurrido pensar en ello? Y así se sigue hasta el infinito. Y este infinito está encerrado en un instante. Percibir la imposibilidad de pensar contiene en sí mismo otra imposibilidad cuyo reconocimiento implica de nuevo una inexplicable contradicción. Bohr tenía un problema parecido al del estudiante danés y eso le llevó a reflexionar sobre las condiciones en las cuales es posible la comunicación objetiva de experiencia por medio del lenguaje. Las dificultades provienen, decía, del hecho de que usamos la misma palabra en distintos contextos para denotar aspectos de la experiencia humana que no solo son diferentes, sino que se excluyen mutuamente. De nuevo, las aventuras del estudiante danés le sumergen en las más profundas sutilezas. En muchas ocasiones el hombre se divide en dos personas, una de las cuales trata de enseñar a la otra, mientras que una tercera, que en realidad es la misma que las otras dos, no sale de su asombro ante tamaña confusión. En breve, el pensar se hace dramático, los actos más discretos se convierten en las tramas más complicadas y el espectador se torna cada vez más actor. Es sorprendente leer en estos breves pasajes de la novela de Moller algunas ideas como el papel del lenguaje, la separación sujeto-objeto o la complementariedad entre actores y espectadores, que son cruciales en la filosofía de Niels Bohr. A primera vista, esta historia del estudiante danés es menos entretenida que la de Borges e incluso parece trazar peor los rasgos esenciales del mundo cuántico. En cualquier caso, es seguro que Bohr no había oído hablar del relato de aquel cuando escribió los ensayos que componen este volumen, porque Borges todavía no había escrito sus ficciones. Tampoco lo leyó después y quizás por esa razón todavía pensaba en 1960 que no era fácil dar una explicación más pertinente que la de Moller de los aspectos esenciales que estamos considerando. Al tratar el problema de la descripción en física atómica, sea como fuere, las aventuras del estudiante le impresionaron tanto que, según Ruth Moore, su biógrafa, durante algún tiempo pensó dedicarse a la epistemología, llegando incluso a acariciar la idea de escribir en su día un libro sobre la teoría del conocimiento. Hay pues indicios fundados de que no fue la física sino otras cosas, entre las que figuran las tribulaciones del estudiante danés, lo que motivó su interés por la filosofía. Mientras Bohr crece, hace su bachillerato y pasa por la universidad, el mundo de la física se ve sometido a una enorme convulsión. En 1895, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. Un año después, Becquerel
la radioactividad. Pierre y Marie Curie reciben el premio Nobel en 1903 por descubrir el radio, y en 1909 H.A. Lorentz publica su teoría de los electrones, corpúsculos descubiertos por J.J. Thomson en Cambridge en 1897. La vieja pintura del átomo se desvanece, los cambios se suceden con rapidez. Bohr, entre tanto, estudia física. En 1900, Max Planck descubre el cuanto de acción, y en 1905 Einstein extiende ese descubrimiento y publica la teoría de la relatividad especial. En 1910 Bohr conoce a Margrethe Nordlund, y en 1911 lee su tesis y marcha a Cambridge, al laboratorio Cavendish, con el objeto de interesar a J.J. Thomson en su trabajo sobre la teoría electrónica de los metales. Ese mismo año, en junio, Rutherford publica en el Philosophical Magazine su teoría del núcleo atómico.